Una segunda manera en la que podemos sacrificarnos por nuestras mujeres de una manera práctica, con este amor sacrificado, es que cada día podemos quitar las distracciones de delante nuestro, iPhones o teléfonos móviles o celulares, cualquier cosa, mirarla a los ojos y tener una conversación real con ella, con tu esposa. Algunos hombres nunca hablan y nunca realmente escuchan a sus esposas. Primera de Pedro 3:7 nos da una pista importante. Dice, vosotros amigos, vosotros hermanos, vivid con vuestras mujeres como una mujer más frágil, demostrándole honor como herederas de la gracia. Y fijaros, mirad esto, para que vuestras oraciones no sean molestadas. En esencia, Pedro dice que si no amas a tu mujer ni lo suficiente como para escucharla, Dios no te va a escuchar a ti. De una manera práctica. En tercer lugar, yo os diría que otra manera es descubre las maneras en las que tu mujer realmente puede sentir ese amor de tu parte y hazlo de una manera adecuada. Y eso es parte de un amor sacrificado. Tenemos que cumplir con sus necesidades y eso es lo que buscamos. Y de esa manera vamos a saber lo que necesitan y hacerlo de una manera continuada. Estoy contento simplemente de poder estar con Sheila. Sheila es su esposa. Incluso en una tienda como se llama Home Depot, que sería el equivalente a IKEA, más o menos. Tengo que admitir que a mí me cuestan las relaciones, pero he entendido que ella no sabe que esta tienda es la mejor. Es una tienda de materiales de construcción. Pero ella prefiere que deje todas las cosas y que pueda sentarme con ella y pueda hablar de cualquier tema, planes, deseos, miedos, cualquier cosa que ella quiera. Y eso es lo que a ella realmente le dice o le puede que entienda que realmente la quiero. Eso es lo que ella entiende como realmente amor. Puedo elegir cosas que yo quiero hacer o realmente las maneras en las que quiero hacer que ella se sienta amada. ¿Sabes que lo que haces? ¿Sabes qué es lo que comunica mejor tu amor a tu mujer y lo haces de una manera constante? Otra manera de amarla sacrificadamente, la cuarta, es abrirte con ella. Realmente es abrir tu corazón con ella. Esto es como realmente hay relaciones. Y fijaros lo que sucede en la Trinidad, que es el mejor ejemplo. Y es que la Trinidad está caracterizada por una relación abierta entre todos ellos. Fijaros, si lees estas palabras en Juan capítulo 5, versículo 20, el Padre ama al Hijo y le comparte con él todas las cosas que está haciendo. Juan 5:20, lo mismo es como Jesús ama a la iglesia. Juan 14:21, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y yo me mostraré a él. Juan 15:15, ya nos llamo esclavos porque un esclavo no sabe lo que su maestro hace, sino que os llamo amigos porque todas las cosas que he escuchado de mi Padre os las he comunicado. Así que la esencia de un amor real es compartir. Si eres como un libro cerrado y tu mujer no conoce tus planes, tus pensamientos o esperanzas, realmente no estás amando a tu esposa y realmente no la estás tratando mejor de lo que estás tratando a un esclavo. Pero no quiero que perdáis el punto principal de Efesios 5. El estándar de nuestro amor para nuestra mujer es nada menos que la cruz de Cristo Jesús. Los verbos del versículo 25 apuntan a la cruz. La amó a ella y demostró su amor dándose a sí mismo por ella en la cruz. Nuestro Señor amó a su esposa cuando era su enemiga y tenemos que amar a nuestra esposa de una manera total. Nos ame o no nos ame ella de vuelta, sea joven, sea menos joven, sea más bonita o menos bonita, más o menos inteligente, o sea más agradable o menos agradable. Tenemos que amarla realmente durante toda nuestra vida, incluso si no veamos un beneficio, ningún tipo de beneficio de vuelta. Tiene que ser un amor sacrificado. Una segunda expresión de este amor de Jesús que vemos es que este amor tiene que ser un amor santificador. Versículos 26 y 27. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado
por el lavamiento del agua con la palabra. Y esto es importante, seguir el pensamiento de Pablo. Versículo 25 dice que Cristo murió por la iglesia. En el 26 dice que la limpió, limpiándola con el agua de la palabra. Y estas son realmente una aplicación de la redención y cómo el Espíritu Santo realmente está limpiando también espiritualmente en el momento de salvación a una persona. Cuando Dios utiliza el Espíritu de Dios mismo para limpiarnos. Como dice Tito 3:5, nos lavó por el lavado de regeneración. ¿Y cuál fue su propósito? Versículo 26, a fin o para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra por medio de la salvación. Y entonces, después de haber salvado, está hablando acerca de la santificación. Y esto es lo mismo que ayer escuchamos de parte de Singley. Y esto fue el propósito de Dios al darse a sí mismo por nosotros. Versículo 26. Para santificarla, habiéndose purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cristo no se dio a sí mismo por nosotros en la muerte solo para comprar nuestro pecado, aunque también lo hizo, sino que realmente su última idea fue hacernos santos. ¿Pero por qué quiere que seamos santos? Versículo 27. A fin, o por, o para, esto es el motivo por el cual quiere ser santificados, para presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y aquí la iglesia es descrita como una novia joven, hermosa, que va a ser presentada en toda su gloria, como la iglesia como la iglesia fuese esta novia presentada realmente con el mejor de los vestidos, con joyas preciosas, sin ningún tipo de mancha ni nada en su vestido, ni arruga, nada de nada, es decir, sin ningún tipo de marca del paso del tiempo, nada, sin imperfecciones. Y para esto está hablando de un tema, de una belleza espiritual. Por eso termina el versículo 27 diciendo, fijaros, que quiere que todos nosotros no tengamos ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que seamos santos e inmaculados. La santidad es para reflejar esta puridad, esta pureza de Dios, y inmaculada, con total pureza. Así es como quiere presentarnos. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá cuando vuelva por su esposa. Por eso nos salvó para santificarnos, para poder presentarnos a nosotros mismos, a Él mismo, de esta manera. Y eso es lo mismo que nos recordó Mark Dever anoche. Así que, como Cristo, lo que tenemos que hacer en este caso es preocuparnos por el estado espiritual de nuestra esposa, de que conozca a Cristo, de que crezca en su santificación, que realmente esté manifestando constantemente ser más como Cristo. ¿En qué maneras podemos demostrar este amor santificador? Pues yo creo que en primer lugar puede ser buscando la propia santificación personal. No podemos liderarla hacia un lugar donde nosotros no hemos llegado. ¿Sabe tu mujer que tú estás pasando tiempo en la palabra llorando? En muchas ocasiones esto no sucede, incluso entre pastores. ¿Te ve realmente ella en tu vida que estás intentando cumplir los estándares de Dios en su palabra? Otra manera en la que podemos ser una influencia santificadora es simplemente, en segundo lugar, no haciendo nada más que intentar sacarla de esta exposición al pecado y a la tentación. Tenemos que proteger, en este caso, las cosas que leemos o las cosas que vemos o las cosas que podemos ver en Internet o las cosas que entran en nuestro hogar o en la vida de nuestra familiar. Pero también incluso cómo podemos o cómo pecamos. Podemos hacer que su santificación se frustre cuando pecamos contra ella. No seas tan cabezón o tan poco decoroso con tus propias palabras. No utilices palabras malas para que se cree en su corazón realmente ira, y cuando peques contra ella realmente vete y discúlpate, pídele perdón. Y si vamos a ser una influencia espiritual en nuestras esposas, tenemos que imitar cómo lo hizo Cristo por su esposa.
Y hay muchos lugares en los cuales podemos ir a verlo, pero quizás probablemente la mejor es en Juan 17, la oración sacerdotal. Y aquí es donde vemos cómo amaba a su esposa. ¿Cómo debemos imitar a Cristo de esta manera? Fijaros. Enséñale cuál es la verdad y habla con ella esta verdad todo el tiempo. Esto es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Juan 17, 8. Las palabras que tú me has dado se las he dado a ellos. Ora, en segundo lugar, por su santificación. Juan 17 y 17. Eso es lo que hizo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Ora por su protección y para que siga adelante. Juan 17, 11. Jesús le dijo al Hijo que los mantengas en mi nombre. O también la misma idea en Lucas 22, 32, cuando le dijo a Pedro que he orado por ti para que tu fe no falte. Es así la manera en la que estás amando a tu esposa y estás buscando su santificación. Y no seas amargo con ella cuando peque contra ti, sino que perdónala como Cristo te perdonó a ti. Y como encontramos también en Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante, nuestro amor hacia nuestra mujer tiene que ser un amor santificador. Es tu mujer más parecida a Jesús en su carácter moral porque ella se ha casado contigo. Hasta aquí, Pablo nos ha estado enseñando cómo amar a nuestras esposas, utilizando realmente la imagen de cómo Cristo ama a su esposa, sacrificadamente y santificadamente. Pero en el versículo 18 hay una segunda imagen, cómo tratamos a nuestros cuerpos, versículos 28 y 30. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Es decir, no significa que dejamos el cuerpo de la iglesia, pero en cierto modo sí que está comparando estos dos cuerpos, porque en ocasiones tenemos un problema en entender cómo el amor de Cristo se evidencia en nosotros, pero sin embargo es muy fácil verlo cuando nosotros amamos a nuestros propios cuerpos. Así que Pablo comienza por qué esta ilustración realmente funciona. Versículo 28, la primera parte, dice que los maridos están moralmente obligados, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que se ama a su esposa, el que se ama a sí mismo tiene que amar a ella. Una de las maneras en la que realmente podemos manifestar ese amor es preocupándonos por nuestros cuerpos. Tu mujer, dice Pablo, es parte de ti. Así que es razonable cuidarla como de la misma manera que cuidas de tu cuerpo. Es una manera racional incluso de hacerlo. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Nadie de una manera racional odia o no cuida su propio cuerpo. En mi jardín, ahí en Texas, donde vivo, hay muchos robles muy grandes y en ocasiones lo que hacen es que realmente echan muchas hojas y un sábado estaba quitando estas hojas como todos los hombres y no utilizaba en este caso guantes, así que cuando miré a mis manos me vi que había mucha resina en mis manos y bueno, en un caso me hice daño y tenía como una moneda que había perdido de piel en mi mano y era una pequeña herida. Pero realmente, aunque era una herida pequeña, la cuidé, la limpié, me puse una tirita, la desinfecté. Incluso tuve cuidado para no dar las manos de una manera muy fuerte porque me dolía. Entonces tuve cuidado de esta pequeña herida por una semana o más, durante una semana o más. Y ¿qué te parece si estuviese realmente hablando con mi dedo de esta manera? Estoy hasta las narices de que no hagas lo que yo te digo. Estoy cansado de que estés todo el rato quejándote después de todo lo que he hecho para ti. Encima te he puesto un tejado encima. ¿Qué me está aportando esta relación? Yo estoy haciéndolo todo, yo estoy haciendo todos los sacrificios y tú simplemente eres patética, te odio y ojalá te fueses. Nunca diríamos o haríamos esto a nuestros cuerpos y esto es lo que Pablo precisamente está indicando. Es tan ridículo hacer esto hacia nuestras mujeres como lo sería a nuestros cuerpos. Sería ilógico tratar a nuestras mujeres con este tipo de sentimientos. Y no puedo decirlo mejor que lo dijo Charles Hodge, que dijo que no es natural para un hombre que odia a su esposa
porque sería como odiar a su propio cuerpo. Un hombre puede tener un cuerpo que quizás no sea el adecuado para él. Ojalá fuese más guapo, o más sano, o más fuerte, o más activo. Pero todavía sigue siendo su cuerpo, es el mismo y por lo tanto lo cuida y lo hace de una manera adecuada, con el mejor, como si fuese el único cuerpo que ha tenido. Así que un hombre que tiene una esposa que ojalá o piensa de ella que ella debería ser mejor, aun y todo debería cuidarla. Y esas son realmente unos mandatos de Dios. Por eso, y no cumplir con estos mandatos de Dios o violando realmente estas leyes y la naturaleza también de la propia ley de Dios. El propio Juan Calvino escribió: cada hombre por su propia naturaleza se ama a sí mismo, pero ningún hombre puede amarse a sí mismo si no ama a su marido, a su esposa. Por eso, el hombre que no ame a su esposa es un monstruo. En esta imagen de cómo nos tratamos a nuestros cuerpos, Pablo además nos da dos expresiones más de cómo tenemos que amar a nuestras esposas. En primer lugar, es un amor sacrificado. Segundo, es un amor santificador. Y en tercer lugar, sabemos que tiene que ser un amor que provee. Un amor que provee. Versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nosotros proveemos para nuestros cuerpos y de la misma manera debemos proveer también para nuestras esposas. Esto es un texto que, o sea, un idioma, un lenguaje que solía darse en el siglo I en los contratos matrimoniales, que decía que tenía que proveer y realmente darle vestido. La palabra implica dar comida, proveer y cuidar. Lo que Cristo está mandándonos aquí es que amemos a nuestras esposas proveyendo para sus necesidades físicas, tanto como proveemos las necesidades físicas de nuestro propio cuerpo. Esto se ve incluso en el Antiguo Testamento, Éxodo 21, versículos del 10 al 11, y la ley identifica tres necesidades físicas que el marido tiene que proveer. Tiene que proveer comida, tiene que proveer ropa y tiene que dar también los derechos conyugales. 1 Corintios 7, versículos del 3 al 4, nos recuerda a Pablo que nuestros cuerpos son de nuestras mujeres y tenemos que satisfacer sus necesidades sexuales también. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice que nosotros también tenemos que proveer para las necesidades materiales de ellas. Por eso Cristo realmente también se ocupa de las necesidades físicas de aquellos que Él ama. Lo vemos en el Salmo 23 y vemos cómo el gran pastor, el buen pastor, se ocupa de sus ovejas. También lo vemos el corazón de Cristo en Mateo 15, versículo 32, cuando tiene esa compasión con aquellos que han estado con él durante 3 días y que no han comido y que no quiere mandarlos a su casa sin haber comido porque podrían desmayarse. Esto es, como vemos también, esa necesidad de cumplir con las necesidades físicas de las personas. Lo mismo que en Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y no simplemente le vamos a dar algo para que pueda pasar el tiempo, sino realmente hacerlo de la misma manera y con el mismo cuidado que nosotros lo haríamos hacia nuestros cuerpos y como Cristo lo hizo con su esposa. Y si pecamos contra Dios y nuestras esposas y no lo hacemos, es un pecado si somos vagos y no proveemos para nuestras mujeres. Es un pecado si acumulamos deuda para poder vivir como vivimos. Es un pecado si realmente solo le damos un poco para cubrir sus necesidades físicas. Es un pecado si forzamos a nuestras mujeres para que trabajen y así podamos vivir de la manera que hacemos, de una manera que no podemos vivir por nosotros mismos. Es un pecado si no mantenemos intimidad física con nuestras mujeres y las reemplazamos realmente por imágenes en nuestros ordenadores o teléfonos. Dios nos dice que tenemos que proveer para nuestras esposas y es un amor que implica cumplir con sus necesidades físicas. Y de la manera en la que cuidamos de nuestros cuerpos también nos demuestra una cuarta manera, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta. Y este es el punto, sustentarlo. La palabra para sustentar en griego es calentar o mantener caliente. Metafóricamente, como dice aquí, significa sustentar, tener cuidado
y hacerlo de una manera adecuada. Solo aparece esta palabra en el Nuevo Testamento una sola vez, en 1 Tesalonicenses 2:7, y es como una madre está cuidando de su hijo recién nacido, una madre cuidando de un hijo recién nacido. Y esa es la manera que tenemos que cuidar de nuestras esposas. El punto de Pablo es que cuidamos de nuestros cuerpos, los sustentamos de esta manera. Mira cuántas veces al tiempo, cuántos estamos comiendo, durmiendo, duchándonos, afeitándonos o dándonos cremas o lociones o quizás gomina y más cosas, porque cuanto mayor eres más te vas poniendo, o cuánto tiempo estamos realmente educándonos o viendo, teniendo cuidado de nuestros cuerpos. O si no, fijaros, por ejemplo, mirad a los hombres en los gimnasios, o mirad también cuántos hombres pasan tiempo mirándose en los espejos. El punto de Pablo aquí es que nuestra responsabilidad hacia nuestras mujeres no es simplemente proveer para sus necesidades. Bueno, eso es lo que necesitas, eso es lo que tengo que hacer, sino que realmente tenemos que sustentarlas y hacerlo con este cariño, con este afecto que lo hacemos con nuestros propios cuerpos. Tenemos que ser cariñosos con ellas de la misma manera que una madre lo hace con su hijo recién nacido. ¿Cuántas veces fallamos en hacerlo? Hay maneras en las que fallamos, por ejemplo, en una manera cuando las dejamos de lado y en su lugar practicamos deportes, hobbies, juegos o pasamos tiempo con amigos, incluso con el ministerio. También fallamos cuando estamos enfadados con ellas. De hecho, cuando estallamos en ira o cuando nos enfadamos mucho. También cuando nuestras palabras son utilizadas como si fuesen unas armas, cuando las ridiculizamos o hacemos comentarios sarcásticos acerca de ellas. Y algunos pastores incluso lo suelen hacer o lo pueden hacer desde el púlpito. Y esto no es cristiano, sino que es pagano. En lugar, tenemos que sustentarla como si fuesen nuestros propios cuerpos. ¿Por qué? Porque es esa la manera que Cristo nos trató a nosotros. Fijaros en el versículo 29, la tercera parte. Así como también Cristo a la iglesia. Versículo 29, porque somos miembros de su cuerpo. 30. Así que fijaros el cambio en el versículo 30. Nosotros individualmente somos miembros de su cuerpo. Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo y él lo sustenta de una manera individual, no simplemente como un grupo. ¿Cómo nos demuestra Cristo que nos sustenta? Ojalá tuviese tiempo para llevaros a través de todo mi estudio, pero simplemente os voy a dar un par de ejemplos. El primero es que él expresa su amor de una manera verbal. Capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2, que Cristo os amó. Versículo 25, ahora, Cristo también amó a la iglesia y te ama a ti. Muchos hombres no dicen suficientes veces que aman a su mujer de una manera verbal. Simplemente con que ya se lo dijeron en el día que se casaron, con eso ya debería bastar. Eso es un error que cometen muchos errores. También encontramos en otros lugares en la Escritura que que Cristo expresa su amor con términos cariñosos, cuidando de nosotros, protegiéndonos, defendiéndonos, dándonos guía, incluso con ánimo y siendo simpático con nosotros, incluso dándonos más de lo que nosotros pedimos y dándonos lo que necesitamos, incluso sin que lo pidamos, y la lista puede ir hasta el final. Estamos cuidando, sustentando a nuestras mujeres de esta manera. Fijaros, hace unos años descubrí como en muchas personas que no son creyentes pueden hacer este tipo de amor, incluso sin conocer a Cristo. Hubo el año pasado un banquete en Londres y estuvieron preguntando que quién sería alguien en la historia a quien a ti te gustaría ser o imitar, pero en ese banquete todos querían saber lo que Churchill, en este caso, y con su mujer dirían. ¿Qué figura de la historia quería ser o le hubiese gustado ser? En este caso, Winston Churchill. Y cuando vino su turno, Churchill se levantó y dijo, si no fuese quien yo fuese,
se paró, hizo una pausa dramática y cogió a su mujer de la mano, Clementina, y le dijo, me gustaría ser el segundo marido, en este caso, de la señora Churchill. Y este es un no creyente que entendió realmente lo que implica sustentar, querer, amar a su esposa. Así que la expresión de nuestro amor a las esposas es primero, tiene que ser sacrificio, tiene que ser sacrificial, tiene que ser santificador. Tenemos que cumplir con sus necesidades espirituales, tenemos que cuidar de todas sus necesidades espirituales. ¿Y con qué actitud tenemos que cumplir esto? Como hemos visto en cuarto lugar, sustentando todas sus necesidades con cariño, con amor, como una madre hace con su hijo recién nacido. Es esa la manera en la que estamos amando a nuestras esposas. Pablo podía haber dado las mismas especificaciones para los hijos, pero en este caso la guía para los hijos es exactamente la misma. Así que realmente es como vas a ser fiel en la iglesia, tanto con tu mujer como con tus hijos. Así que hemos visto dos realidades importantes. Primero, que nuestro llamamiento es amar, y en segundo lugar, las 4 expresiones de cómo amar. Pero Pablo termina sus comentarios aquí con una tercera vistazo importante, el fin principal del amor, versículos 31 y 32. ¿Por qué es tan importante que cumplamos con esto? ¿Qué buscamos cumplir? Hay unos objetivos que Pablo podría haber citado, pero aquí solo menciona 2. El primero de ellos, reflejar el diseño original de Dios, versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo nos lleva al primer matrimonio y al comentario que hizo Moisés inspirado acerca del matrimonio. Y esta es la manera en la que Dios realmente quiso que unir a un hombre y a una mujer, que se separen de sus padres y que se unan y que sean una sola carne, 2 partes que formen una y que sean una única unidad. Están tan pegados unos a otros, tanto en su cuerpo como en su mente, como en su alma, que son una sola carne y sería imposible poder separarlos. Tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos para reflejar el diseño original de Dios, para que seamos una sola carne. Un segundo objetivo después de nuestro amor está en el versículo 32, es extraordinario, es realmente reflejar el último amor. Versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Obviamente Pablo implica que es una imagen del amor de Cristo por nosotros, pero lo que dice es mucho más profundo que esto. Y aquí hay un misterio, aquí hay una verdad que solo sabía Dios en el pasado, pero que ahora ha sido revelada. Moisés estaba hablando de un hombre y una mujer, pero yo mismo, lo que está diciendo yo mismo, estoy hablando acerca de referencia de Cristo y la Iglesia. Es la misma expresión que Cristo utiliza en el Sermón del Monte. Pablo está interpretando de manera autoritativa lo que sucede en Génesis y para traer la implicación de lo que Cristo está amando a su iglesia, como Cristo ama a su iglesia. Muchas veces pensamos que Pablo estaba simplemente en la cárcel y simplemente quiere hacer una ilustración en la cual nos muestra este amor, pero realmente es Dios quien a través de Cristo y el amor de nosotros ha creado el matrimonio como una ilustración real para que tengamos presente de esa realidad del amor de Dios o de Cristo a favor de la iglesia. Dios creó al hombre para que el hombre no estuviese solo, sino también para ser una ilustración de esta relación que los creyentes tienen con el Hijo de Dios. Tu matrimonio, mi matrimonio no existen simplemente para nosotros mismos o para nuestros deseos o nuestras necesidades, sino que nuestros matrimonios existen como ilustraciones vivientes del amor de Cristo a la iglesia. Y os guste o no os guste nuestro matrimonio y la condición de nuestro matrimonio, el estado en el que está nuestro matrimonio, cómo amas a tu mujer, está diciendo algo de Cristo cada día, algo acerca de Cristo cada día. Un autor escribe: cada matrimonio realmente es una imagen del amor de Dios en la tierra. Es realmente una imagen que tiene que ver con Cristo, pero un amor nunca puede dejar de hablar
un marido nunca puede dejar de hablar del amor de Cristo a Dios, un pastor, sí, pero si no ama a su marido, realmente está predicando la apostasía, aunque siempre esté hablando. Si ama a su mujer, está diciendo que esa es la manera en la que Cristo ama a la iglesia. Si es duro con su mujer, realmente está diciendo que Cristo fue duro con su iglesia, que es una mentira. Si se acuesta con otra mujer y es un adúltero y es un blasfemo, ¿cómo puede Dios amar a alguien que no sea su propia esposa? Es realmente increíble ver cómo por algunos momentos de placer pequeños hay hombres fieles que rompen la fidelidad de Cristo hacia la iglesia de esta manera. Así que nuestros matrimonios realmente son los cristales a través de los cuales la sociedad ve a Cristo y el Evangelio. ¿Cómo no podemos ser fieles a esto? Tenemos que seguir nuestro llamamiento. Ama a tu mujer sacrificadamente, santificadamente, proveyendo para ella, sosteniéndola, sustentándola y ando para la gloria de Dios, nuestro Creador, para la gloria de Cristo, nuestro Redentor, y para la gloria de su Evangelio.